A partir del próximo 22 de enero, cuando compremos un patinete, deberá llevar consigo un certificado y un número de identificación. Esto nos garantizará que cumple los requisitos que marca la ley. Entre ellos están limitación de la velocidad a 25 km por hora como máximo con un sistema antimanipulación, 2 frenos independientes, luces delanteras, traseras y laterales, ruedas rugosas, avisador acústico y un espacio trasero para llevar una placa de registro. Hay vendedores que ya se han adaptado a esta nueva norma. Todo lo que se venda ahora tiene que ir con una chapa identificativa con el número de serie y el certificado del fabricante. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad para sus usuarios. Solo en Zaragoza capital en 2022 se produjeron 333 accidentes con vehículos de movilidad personal y 2 víctimas mortales. Reducir la siniestralidad, según los expertos, además de por la seguridad activa, pasa por la educación y la formación vial. De hecho, preocupa especialmente el desconocimiento del código de circulación. A día de hoy, el 52% de los menores de 34 años aquí en España no tienen el carnet de conducir. Claro, este 52% de personas, que son los principales usuarios además de patinetes y de bicicletas, como he comentado antes, no tienen ningún tipo de educación ni de formación vial y claro, y los tenemos en la calzada con el resto de vehículos. Además, los patinetes que no estén certificados solo podrán circular hasta enero de 2027.